En el estudio a Tereso Medina Ramírez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Motors y también pues diputado federal plurinominal electo, quien habrá de integrarse a la Cámara de Diputados en la próxima legislatura. Bienvenido. Jesús Jiménez, qué gusto saludarte y volverte a ver y verte bien. Desde hace 40 años te veo vitalmente fuerte. Desde hace 40 y qué años. bueno que sepa el público televidente que tenemos unos 40 años cada quien en su plan de vida y carrera, ejerciendo lo que más nos apasiona. Exactamente. Yo por un lado el sindicalismo y tú por otro lado los medios de comunicación. El periodismo. Y trabajando para la región, y trabajando para Coahuila, y trabajando para Saltillo. Eres un buen periodista, un buen comentarista y un buen comunicador. Ahora sí que, ¿qué te tomas, Tereso Medina? Y luego, acá tenemos una gran periodista, otra gran comentarista que conozco de hace muchos años. No Nuestra desde amiga tanto tiempo, pero... No, desde hace algunos años. Sí, Dos hace menos. hace algunos. Secretario, ¿cómo están las cosas en el ámbito sindical de lo que nos preocupa aquí en la región, General Motors? General Motors está con estabilidad, con normalidad. Creo que reafirmo, General Motors es un ícono en la región y como tal es una compañía que la región ha fincado la esperanza en su crecimiento. Las familias trabajadoras desde hace 40 años incluso, por lo menos que tienen General Motors, ya muchos hijos de los trabajadores se han convertido en profesionistas en su plan de vida y carrera. Entonces hablar de General Motors es hablar de muchas familias saltillenses, ramos arispenses y arteaguenses principalmente, aunque de todo el estado de Coahuila, es un espacio en donde ellos han encontrado la mejor manera de sacar adelante a la familia. Acuérdate que, y recordemos que hace años, incluso ahora, en la estadística de selección de trabajos, General Motors siempre ha ocupado el primer lugar de los trabajadores que desean siempre estar en General Motors. ¿Cómo está General Motors? Preparada también, ustedes lo saben muy bien, lo sabemos, para poder llevar a cabo la transición de la industria, digamos, de combustión, digamos, de motores de combustión interna, de diésel y gasolina, a motores eléctricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que General Motors le está apostando al futuro, a la digitalización, al desarrollo de nuevas tecnologías, y eso trae como consecuencia, Chucho, que también el sindicato tiene que adecuar sus estrategias, porque no es lo mismo hablar de un trabajador de General Motors de hace 40 años, hablar de un trabajador de ahora en la actualidad. El trabajador ahora no solamente está preparado, sino le entiende, y nosotros tenemos que tener una alternativa, porque también el sindicato tiene que ofrecer nuevas tareas en la agenda. Y aquí quiero asociar este tema, esta pregunta, con lo que pasó ayer en el convenio del acuerdo académico de cooperación entre la Universidad Autónoma de Coahuila y la UNILAM. Precisamente centro la agenda del sindicato en el tema técnico-tecnológico. Es decir, hoy por hoy nace la Universidad Laboral de México 4.0 para poder dar respuesta y formar técnicamente a los trabajadores en la industria precisamente 4.0, que es la que estamos hablando. Y que es inevitable, ¿no? Todo el mundo está caminando hacia allá, ¿no? Pues mira, sin duda, ahorita estoy viendo con ustedes aquí un ejemplo. Los nuevos cuadernos, los que antes tú y yo escribíamos, cuadernos Polito y escribe, con pluma y con lápiz, se nos salían callos en los dedos por tanto escribir. Ahora aquí están los nuevos tablets. Claro. Es decir, la digitalización es irreversible. En ese sentido, la Universidad Laboral, ¿cómo se está preparando para ayudar a todos los trabajadores de este momento a esta modernización, a esta transición? Bueno, la universidad está preparándose para que todo aquel trabajador que desee prepararse en sus especialidades de mecatrónicos, matriceros, herramientales, en todos los aspectos de ese desarrollo tecnológico, ahí va a estar la Universidad Laboral para
preparar una educación media y media superior. Es decir, un bachillerato con educación dual para estas ramas industriales que son las que mayormente demanda la región. Y a nivel superior, para poder ofrecer la posibilidad de que el trabajador o sus hijos, porque está dedicada a ellos, Sí. puedan elegir entre las 4 ingenierías que van a ofrecer. La ingeniería mecánica, la mecatrónica, la mecánica es la industria automotriz, ingeniero en industria automotriz, la mecatrónica, la industrial y también inyección de plásticos. Pero esta transición es prácticamente ya un hecho. Vemos un número pues ya muy importante de proveedores que están ya trabajando en ambos sentidos, ¿no? Que no solo los grandes armadores ya están trabajando en el tema eléctrico, pero también en el tema pues tradicional, ¿no? De combustión. Sí. O sea, ya estamos al nivel de la proveeduría, esto ya es un hecho. Ya es un hecho, Edith, inclusive también en las proveedurías exactamente, en las autopartes, ya hay una área, digamos una nave, dedicada a proveer autopartes, vamos a llamarle de manera tradicional. Y otro espacio en donde ya están diseñadas las plataformas para poder transitar o navegar a la industria De los autos eléctricos. a los autos eléctricos. Aquí la pregunta sería, incluso me quedo con ella, porque es un tema de preocupación. Y nos hemos preguntado qué va a pasar, por ejemplo, con las gasolineras. Nos hemos preguntado qué va a pasar con los talleres de mantenimiento y reparación. Esos van a desaparecer. Nos hemos preguntado entonces si van a desaparecer porque va a ser sustitución de partes, no reparación de partes. Entonces, si van a desaparecer, nos hemos preguntado entonces una alternativa para muchos trabajadores que ahorita están y el desarrollo de ingreso Para muchos negocios al por auto, su cuenta, ¿verdad? el desarrollo a la industria eléctrica, ¿no? Autos eléctricos, pues sin duda alguna también va a haber un desfasamiento de trabajadores. Ahí el país está ya atrás, ya está tarde en toda la infraestructura eléctrica. Claro. Totalmente. Porque, ¿cuántas de estas gasolineras, bueno, no son gasolineras, ahora son electrolineras? Sí. ¿Dónde están y cómo? O sea, cuando en otros países ya va muy avanzado esto. Totalmente. No solo en infraestructura, sino en reglas, en leyes. En todo. En todo planes, lo que, no hay planes, bueno, simplemente no hay. Que es lo que se le nombran la entrada a los empleos verdes, porque eso también trae otro tema más, que es la Vamos ecología, tarde. el medio ambiente. Entonces, urge que México transite y navegue en ese sentido. Por eso lo digo con responsabilidad y todavía no encuentro una respuesta. No sé quién nos vaya a comprar el petróleo de Dos Bocas. Si esto va Y con inversiones importantes que se y con están inversiones que están haciendo ¿no? ahí, como las refinerías que quieren proyectar en Hidalgo, por ejemplo. Y bueno, está bien. O como la refinería que se compró en Estados Unidos. Está correcto. ¿Y quién que va se a hubiera comprar? comprado hace 20 años, no ahorita. 20 o 40 años. Exactamente. ¿Verdad? Permíteme, Tereso, Adelante. vamos a irnos a un corte y regresamos, que tenemos todavía varias preguntas más para Tereso Medina, secretario general de los trabajadores de General Motors en todo el país. Regresamos con Tereso Medina Ramírez y en su carácter de secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Motors, quiero preguntarte, Tereso, ¿cómo se solucionó el problema de Silao, el problema sindical que había en Silao y por el cual Estados Unidos pidió a la autoridad federal que entrara a revisar el tema? ¿Y cómo está el aspecto sindical aquí en el complejo Ramos Arizpe, que es lo que nos interesa más a nosotros? Mira, tenemos que primero contextualizar. Un tema de Silao diferente a Ramos Arizpe. Voy con Silao. Silao, inexplicablemente, Chus, y lo digo como abogado incluso, laboralista, inexplicablemente entramos a un tema de implementar la reforma laboral en el cual todos los sindicatos del país, no solamente Silao, todos y de todas las centrales, tienen que hacerlo en un concepto que se denomina legitimación de contratos colectivos. El tema de legitimación de contratos colectivos lo dice la implementación de la reforma, que es un derecho del sindicato. El sindicato, Edith, es el que lo solicita, se sube a plataforma y ahora el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal
Antes, la Secretaría del Trabajo te da la fecha, día y hora para llevar a cabo el proceso de legitimación. Toda la estructura, porque es como un tema electoral, toda la estructura, dice la ley, que el sindicato debe proveer para asegurar el derecho al voto libre, personal, secreto y directo de los trabajadores. Y en ese sentido, dada la pandemia, que tú sabes que lamentablemente pareciera ser que se está arreciando más, como decimos en el norte, bueno, entonces tienes que tener comisiones de COVID, comisiones de asesoramiento de los trabajadores, cómo votar, comisiones electorales, en fin, esto da una estructura. Y te dice la ley también que para llevar a cabo esta legitimación tienes dos opciones. Una es hacerla con inspector federal del trabajo o la otra es hacerla con notario. Eso es hasta ahorita. Te puedo decir que el modelo laboral que represento a nivel país, que es el modelo de sindicalismo responsable, hasta hoy lleva más de 180 legitimaciones. ¿Qué quiere decir? El mismo número de contratos colectivos, hasta hoy, sin problema. Y todos con una votación de aceptación del contrato del 90% o más. Porque la boleta dice, ¿estás de acuerdo con tu contrato? Sí, no. Ahí quiero llegar y ahí está la trampa. Y lo digo así tal cual, la trampa. Dice, si dices no, no te preocupes, que al final, de todas maneras, la empresa se encargará de conservar y respetar tus beneficios del contrato colectivo. Esa es la trampa del gobierno federal. Esa es la trampa en donde no debimos haber caído como país, porque sí es cierto que si la empresa le va a respetar, la pregunta es, si se muere el contrato colectivo, ¿qué artículo va a obligar a la empresa a que respete esas prestaciones? Si desaparece en esencia la relación laboral de un pacto entre sindicato y empresa, que es producto de ese pacto que nace el contrato colectivo. La siguiente pregunta, Chuchuy, ¿qué va a pasar también de allí en adelante porque se cancela una auténtica negociación colectiva? Bueno, esto es normal y es de orientación y por eso hay que comunicarle a los trabajadores qué significa el contrato colectivo. Bueno, en General Motors, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que nos mandaron 30 inspectores federales y no hay en el país? ¿Qué te parece que nos mandaron 8 inspectores más de observadores del Centro Federal de Conciliación y todavía en ese momento el centro no existía en Guanajuato? Es más, el centro va a empezar hasta octubre. ¿Y de dónde lo sacaron? Pues por eso te digo, ¿qué te parece? Y lo peor aún, Edith, ¿qué te parece? Y está documentado, que quede claro. No estoy hablando por hablar. Está documentado. ¿Qué te parece que la propia Secretaría extendió nombramientos de observadores electorales a personas que tienen un total interés en corrientes sindicales diferentes a la nuestra? Por ejemplo, el Frente Auténtico del Trabajo, demostrable. Que son organizaciones que toda la vida han estado buscando meterse. Recordemos la huelga Cinzas y Funza del año 74 y recordemos y póngale en el Google quién estuvo en la huelga Cinzas y Funza del frente y quiénes eran los del frente, para poder entender el presente. Claro. ¿Y son los mismos que estuvieron generando los problemas en Matamoros? Claro. ¿Y son los mismos que han estado buscando entrar a Ciudad Acuña y a Piedras Negras? A ver, Jesús, yo le dije a Esteban Martínez, el responsable, y lo digo tal cual porque hablé con él. Dije, a ver, Esteban, es como si a mí me mandaras a una legitimación de observador electoral a un contrato colectivo de Napoleón Gómez Urrutia. Pues no. Pues digo, hasta tal cual. O me mandaras de observador electoral a observar las reglas de un contrato colectivo que tenga el Frente Auténtico del Trabajo. Claro. Dije, pues así estás haciéndolo con nosotros. Dije, y termino. Y lamentablemente, convertidos en empleados de los sindicatos gringos. Lo hablo de esta manera porque lo que quiero es alertar, trabajar y mantenernos unidos para defender la estabilidad laboral,
los empleos y la competitividad de la región para que nadie la trastoque. Entonces, para terminar de mi parte, yo no tengo problema, ni nadie la podría tener, en impulsar la democracia de los trabajadores. Que quede claro. Es más, la impulsamos por propio derecho, pero con el respeto a la autonomía sindical. Claro. Porque finalmente, eso es un convenio también, el convenio 87 de la OIT, el respeto a la autonomía. Aquí también se llama injerencia del gobierno federal en la vida interna de los sindicatos. Tengamos mucho cuidado en ese No, punto. ¿y con qué actores? Además. Bueno, por eso te digo, ya más allá, por eso hablo nada más, investiguen en la huelga Cinzas y Funza, Frente Auténtico del Trabajo, para entender el presente. Claro. Muy bien. Gracias, Tereso. Sí. Gracias, Tereso Gracias. Medina. Muchas gracias por Ya me estar aquí. apasioné. No, Muchas pero gracias. bueno. era una explicación que hacía bastante Claro, falta. claro. Yo estoy a la orden y siempre listo para cualquier cosa. Te esperamos pronto. Gracias, Edith. Muy Vámonos a amable. un corte y regresamos con más información.